Un joven duque imploró a una plebeya campesina que fingiera ser su esposa. Lo que ella hizo cambió su destino. Había algo en el silencio de aquel palacio que presagiaba que todo cambiaría para siempre, aunque nadie imaginaba que sería una plebeya quien despertaría el alma rota de un duque condenado a perder su nombre. El invierno de 1792 se extendía como un velo gris sobre los campos de Castilla cuando el joven duque Rodrigo de Villalta regresó al imponente palacio de Monteverde. A sus 29 años, cargaba el peso de una dignidad heredada y el dolor silencioso de una infancia marcada por la traición. Su madre, la duquesa viuda, vivió la más amarga de las traiciones cuando su esposo la abandonó por otra mujer. Rodrigo creció entre el silencio de esa herida y las lágrimas que su madre nunca permitió mostrar en público. Comprendió desde niño que el amor no era noble ni puro. Era una ilusión que destruía familias, que quebraba reinos. Juró que jamás se dejaría atrapar por esa debilidad. Rodrigo había hecho una promesa. Nunca entregaría su corazón a nadie. El amor era una debilidad que los nobles no podían permitirse, una trampa que destruía la valentía y convertía a los hombres en sombras de sí mismos. Pero el destino tenía otros planes. La carta llegó en una tarde donde la brisa invernal susurraba entre los cipreses del jardín. El sello de cera roja llevaba el escudo de la corona, y sus palabras cambiaron todo. Según las leyes del reino y la voluntad de su difunto abuelo, si no contraía matrimonio legalmente antes de cumplir 30 años, perdería su título, sus tierras y todo el legado de los Villalta. Le quedaban exactamente 3 meses. Pero había algo más en esa carta que Rodrigo no había notado en su primera lectura desesperada. Al final, con tinta más pálida, una línea adicional que heló su sangre, y si el matrimonio fuera declarado fraudulento por cualquier razón, las consecuencias serían las mismas. Alguien sabía algo, o al menos sospechaba. ¿Pero quién? Rodrigo leyó la carta una y otra vez, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. No era solo la pérdida de un nombre o de riquezas, era la desaparición de siglos de historia, la traición a la memoria de todos los que habían llevado ese apellido con honor. Sus manos temblaron mientras contemplaba el retrato de su madre. ¿Cómo podía casarse cuando había jurado nunca amar? ¿Cómo podía encontrar una esposa en tan poco tiempo sin entregar su alma? Los días siguientes fueron un tormento. Revisó listas de doncellas nobles disponibles, todas ellas calculadas pretendientes que veían en él solo un título y una fortuna. La idea de una unión sin amor no lo aterrorizaba, pero sí la de ser vulnerable ante alguien que pudiera lastimarlo como su padre había lastimado a su madre. Necesitaba una solución que protegiera tanto su título como su corazón. Fue durante uno de sus paseos desesperados, montando por senderos desconocidos para escapar de la presión, que el destino intervino. Su caballo se asustó por el rugido lejano de un torrente y Rodrigo cayó con fuerza contra las piedras de un sendero rocoso. El dolor en su costado era intenso y la sangre que manchaba su camisa le hizo comprender que estaba en verdadero peligro. Fue entonces cuando la vio. Elena Morales caminaba por el sendero cargando un cántaro de agua, su vestido sencillo de lana oscura ondeando con la brisa. Tenía 24 años, aunque su mirada serena parecía contener la sabiduría de alguien mayor. Al verlo herido, no dudó un instante. Sin preguntar quién era o de dónde venía, se acercó con la naturalidad de quien está acostumbrada a ayudar sin esperar nada a cambio. «Está herido», murmuró con voz suave, arrodillándose junto a él. «Mi casa está cerca, puedo ayudarle». Rodrigo, acostumbrado a la adulación y el protocolo, se sorprendió por la sencillez de sus palabras. Elena no lo había reconocido como noble. Para ella, era simplemente un hombre que necesitaba ayuda. Con cuidado infinito,
Lo ayudó a levantarse y lo llevó a su humilde hogar. La casa era pequeña, pero limpia, con el aroma cálido del pan recién horneado y hierbas medicinales que colgaban del techo. Elena vivía allí con su hermano menor, Tomás, un niño de 12 años cuyos ojos brillantes contrastaban con la preocupación que mostraba al ver a un extraño herido en su hogar. Durante 3 días, Elena cuidó de Rodrigo con una ternura que él jamás había experimentado. No había cálculo en sus gestos, ni interés oculto en su amabilidad. Simplemente curaba sus heridas, le llevaba caldo caliente y conversaba con él sobre cosas simples: el clima, las cosechas, las historias que le contaba a Tomás antes de dormir. Era un mundo completamente diferente al suyo, donde la bondad no tenía precio ni condiciones. Rodrigo observaba cada gesto de Elena, la forma en que sonreía a su hermano, cómo sus manos trabajaban con delicadeza al cambiar sus vendajes, el modo en que cantaba suavemente mientras preparaba la comida. Había algo en ella que despertaba una paz que él creía perdida para siempre, y fue en esos momentos de quietud que una idea comenzó a formarse en su mente. Al 4.º día, ya recuperado, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Elena», le dijo mientras ella recogía las hierbas del jardín, «necesito hacerle una propuesta que puede parecerle extraña». Ella se detuvo, mirándolo con curiosidad mezclada con cautela. «Soy el duque Rodrigo de Villalta», comenzó, y vio cómo los ojos de Elena se agrandaban con sorpresa. «Enfrento una situación desesperada que requiere una solución poco convencional. Necesito una esposa antes de 3 meses, o perderé todo lo que soy. Pero no busco amor ni una verdadera unión matrimonial. Busco un acuerdo». Elena retrocedió un paso, procesando sus palabras. «Me está pidiendo que finja ser mi esposa, solo por un tiempo, hasta que la ley se cumpla y mi título esté seguro. A cambio, le aseguraré que usted y su hermano nunca más tengan que preocuparse por dinero o tierra. Podrán vivir con dignidad y cuando todo termine, serán libres de seguir sus vidas». Elena guardó silencio por largo tiempo. Rodrigo sabía que la propuesta era absurda, casi ofensiva, pero la desesperación lo había llevado a considerar lo impensable. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Jin, porque en estos días he visto algo en usted que no he encontrado en ninguna de las damas de la corte. Una honestidad que me da confianza en que no intentará aprovecharse de la situación. Y porque…» se detuvo, buscando las palabras correctas. «Porque creo que es la única persona que podría ayudarme sin exigir mi alma a cambio». Elena miró hacia la pequeña ventana donde Tomás leía un libro gastado. Pensó en las amenazas recientes de don Carlos Mendoza, el vecino terrateniente que codiciaba su pequeña parcela y había prometido quitársela por las deudas de su difunto padre. Pensó en las noches en que se dormía preocupada por el futuro de su hermano, por cómo pagaría su educación o qué sería de él si algo le pasaba a ella. «Si acepto», dijo lentamente, «tendría condiciones». Rodrigo asintió, esperando. «Y primero, que no esperará de mí lo que normalmente se espera de una esposa. Segundo, que mi hermano podrá venir conmigo y recibir la mejor educación posible. Y tercero, que cuando todo termine, nos dejará en paz con la dignidad intacta. Acepto todas sus condiciones». Elena cerró los ojos, respiró profundo y extendió su mano. «Entonces, ayudaré a salvar su nombre, Excelencia». Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Rodrigo, con la ayuda de aliados de confianza, creó una identidad noble para Elena, Leonor de Ávila, supuesta hija de un conde menor que había pasado años en un convento y ahora regresaba a la sociedad. Se inventaron documentos, se tejieron historias creíbles y se preparó todo para el engaño más elaborado que jamás había intentado. Entre los documentos
Incluyeron una lista de conventos nobles, como San Jerónimo de Granada, para que Helena pudiera responder con confianza si le preguntaran por su pasado. Pero mientras Helena se preparaba para su nueva vida, un hombre encapuchado observaba desde las sombras del pueblo. Había estado siguiendo los movimientos de Rodrigo, tomando notas de cada visita, cada conversación. Cuando vio a Helena entrar al carruaje ducal vestida como una noble, sonrió con satisfacción siniestra. Tenía exactamente lo que necesitaba para destruir al duque de Villalta para siempre. La pregunta era, ¿cuándo sería el momento perfecto para actuar? Helena se transformó. Rodrigo trajo maestros que le enseñaron protocolo, baile, el arte de la conversación noble y la manera correcta de comportarse en cada situación social. Ella aprendía con una rapidez que lo sorprendía, memorizando nombres, historias familiares y costumbres, como si su vida dependiera de ello, que en cierto modo así era. Sin embargo, Helena confesó a Rodrigo su temor de no encajar entre los nobles, temiendo que su origen humilde la traicionara. Él la animó a confiar en su autenticidad. El día de su llegada al Palacio de Monteverde, Helena casi no se reconoció en el espejo. El vestido de seda azul océano realzaba su figura, y las joyas de la familia Villalta brillaban en su cuello como estrellas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, serenos, dignos, sin rastro de arrogancia artificial. La duquesa viuda María Isabel de Villalta, madre de Rodrigo, la recibió con una frialdad que podría congelar el verano. Era una mujer de 60 años, elegante y afilada como una espada, que había aprendido a leer las mentiras en los ojos de las personas después de haber vivido las suyas propias. «Así que usted es la misteriosa Leonor de Ávila», murmuró durante la cena de presentación, estudiando cada gesto de Helena. Es curioso cómo algunas personas aparecen justo cuando más se las necesita. Helena mantuvo la compostura, respondiendo con la educación que había aprendido, pero sin perder la autenticidad de su carácter. La vida tiene sus tiempos, excelencia. A veces los caminos se cruzan cuando menos lo esperamos. Rodrigo observaba la interacción con tensión, sabiendo que su madre era capaz de detectar una mentira a kilómetros de distancia. Pero Helena navegaba las conversaciones con una gracia natural que lo impresionaba día tras día. Los primeros meses en el palacio fueron un equilibrio delicado. Helena se ganó el respeto de los sirvientes con su amabilidad genuina, algo completamente diferente a la altivez que esperaban de una noble. Con Rodrigo mantenía una relación cordial pero distante, cumpliendo perfectamente su papel de esposa conveniente durante las apariciones públicas, pero retirándose a habitaciones separadas cuando estaban solos. Sin embargo, Helena comenzó a notar cosas extrañas, cartas que llegaban por la noche y desaparecían antes del amanecer, susurros que se detenían abruptamente cuando ella aparecía, y más inquietante aún, la sensación constante de ser observada cuando caminaba por los jardines. Una tarde, mientras leía junto a la fuente, encontró una nota sin firma escondida entre las páginas de su libro. «Sé quién eres realmente. Pronto todos lo sabrán». El papel tembló en sus manos. ¿Quién más conocía su secreto? Rodrigo se sorprendía observándola. La forma en que leía en secreto por las noches para no cometer errores al día siguiente. Cómo ayudaba en silencio a los sirvientes más jóvenes. La manera en que sonreía cuando nadie la veía, especialmente cuando recibía cartas de Tomás, quien estudiaba ahora en el mejor colegio de Madrid. Pero fue la llegada de la condesa Eugenia de Haro lo que puso a prueba la farsa de manera peligrosa. Eugenia había sido la pretendiente favorita de Rodrigo antes de su partida a la corte años atrás. Era hermosa, calculadora, y había esperado pacientemente su regreso, segura de que se convertiría en duquesa. Hija menor de una familia noble empobrecida, había visto en Rodrigo no solo un amor imposible de juventud,
sino su única oportunidad de recuperar el estatus que su familia había perdido tras las deudas de su padre. La noticia de su súbito matrimonio con una desconocida la había llenado de una furia fría y meticulosa, mezclada con la desesperación de quien ve desvanecerse su último refugio contra la pobreza. Llegó al palacio con una sonrisa perfecta y ojos que prometían tormenta. «Querido Rodrigo», ronroneó durante su primera cena juntas, «qué sorpresa tan inesperada ha sido tu matrimonio. Debo confesar que nunca había oído hablar de los de Ávila. ¿De qué región de España provienen exactamente? Hice mis indagaciones en la corte, y los registros de esa familia son sospechosamente escasos». Elena sintió la trampa en la pregunta, pero respondió con serenidad. «Somos una familia pequeña, condesa. Hemos preferido siempre la discreción a la notoriedad». «¡Qué admirable!», sonrió Eugenia, pero sus ojos brillaban con malicia. «La discreción puede ser tan útil, ¿verdad?». Desde ese momento comenzó una guerra silenciosa. Eugenia se quedó en el palacio como invitada extendida y cada día ideaba nuevas formas de humillar a Elena. Le hacía preguntas sobre historia familiar que no podía responder, la ponía en situaciones sociales comprometedoras y susurraba comentarios envenenados a otros nobles sobre los orígenes misteriosos de la nueva duquesa. Pero Eugenia no actuaba sola. Una noche, Elena la vio reunirse en secreto con una figura encapuchada en los jardines. No pudo escuchar la conversación, pero vio dinero cambiar de manos. El encapuchado, un espía contratado por Eugenia, había seguido a Elena desde el pueblo, confirmando su origen humilde. Al día siguiente, Elena recibió otra nota amenazante. 3 días. Confiesa tu fraude o lo haré yo. El tiempo se agotaba y Elena sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Elena resistía cada ataque con dignidad, pero por las noches, sola en su habitación, sentía el peso de la mentira como una piedra en el pecho. Comenzó a preguntarse si Rodrigo se avergonzaba de ella, si lamentaba haber hecho aquel trato desesperado. Rodrigo, por su parte, luchaba contra sentimientos que había jurado nunca experimentar. Cada día que pasaba, Elena le parecía menos la campesina a quien había pedido ayuda, y más una mujer extraordinaria que enfrentaba un mundo hostil con una valentía que él mismo envidiaba. Sus conversaciones nocturnas en la biblioteca se habían vuelto el momento más esperado de su día. «¿Qué opina del libro de Cervantes?», le preguntó una noche, señalando el ejemplar que ella había estado leyendo. «Don Quijote me enseña que a veces la locura es la única forma de mantener viva la esperanza», respondió Elena, cerrando el libro suavemente, «aunque el mundo se burle de nuestros ideales». «¿Y usted tiene ideales por los que sería capaz de parecer loca?». Elena lo miró directamente a los ojos. «Creo en la justicia, en que las personas valen por sus acciones y no por su cuna. Si eso es locura, entonces soy tan loca como el Caballero de la Mancha». Esas palabras penetraron en Rodrigo más profundamente que cualquier declaración de amor. La forma en que ella analizaba los libros que leía, sus opiniones sobre la justicia y la bondad, la manera en que defendía a los más desfavorecidos, todo en ella despertaba una admiración que lo aterrorizaba. El momento decisivo llegó durante un gran banquete en honor del embajador francés, mientras España navegaba cautelosamente entre las tensiones revolucionarias que sacudían Europa. Los invitados lucían sus mejores galas. Los hombres con casacas de terciopelo adornadas con bordados dorados, y las damas con vestidos de seda francesa y peinados empolvados que seguían la moda de Versalles, a pesar de los acontecimientos políticos. Pero la verdadera tormenta estalló cuando llegó un visitante inesperado, el conde real Fernando de Ávila, primo lejano de los supuestos ancestros de Elena.
Su aparición súbita en el salón hizo que la sangre se helara en las venas de Rodrigo. ¡Qué extraordinaria coincidencia!, exclamó el conde durante la cena, estudiando a Elena con curiosidad. Jamás había conocido a ningún miembro de nuestra rama familiar. ¿De qué convento dice que regresa, prima? Elena sintió cómo el peligro se cernía sobre ella como una tormenta. San Jerónimo de Granada, primo. Pasé allí varios años en contemplación. Curioso, murmuró el conde. Mi hermana estuvo en ese mismo convento hasta hace poco. Nunca mencionó a ninguna Leonor. El silencio en la mesa se volvió espeso como la miel. Eugenia había planeado cuidadosamente su golpe maestro, pero esta revelación superaba sus expectativas. Con una sonrisa venenosa murmuró: «¿Qué misterios tan fascinantes surgen en las cenas?». Fue entonces cuando la duquesa viuda, que había observado toda la escena, se levantó con la majestuosidad de una reina. «Conde Fernando», dijo con voz clara, «las mujeres que buscan la paz del convento a menudo prefieren la discreción sobre su pasado. Es una virtud que deberíamos respetar en lugar de cuestionar». El conde, comprendiendo la advertencia implícita de la duquesa, inclinó la cabeza. «Por supuesto, Excelencia, discúlpeme si mi curiosidad familiar fue inapropiada, pero el daño estaba hecho». Eugenia, no satisfecha con solo plantar la semilla de la duda, había ideado una trampa adicional. Convenciendo a una de las doncellas con mentiras, logró sabotear el vestido de Elena minutos antes del baile que seguiría a la cena. Los cordones se aflojaron y la seda se desgarró justo cuando Elena hacía su entrada al salón de baile. El tropiezo fue inevitable. Elena cayó frente a todos los invitados, su vestido desgarrándose aún más y su dignidad aparentemente hecha pedazos. Los murmullos maliciosos llenaron el salón, y Eugenia sonrió con satisfacción desde su lugar en la mesa principal. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En medio de la humillación, mientras Elena luchaba por ponerse en pie, un sobresellado cayó de entre los pliegues de su vestido desgarrado. El embajador francés, tratando de ayudar, lo recogió y lo examinó con curiosidad antes de entregárselo. Elena palideció al reconocer el sello. Era una de las cartas amenazantes que había estado recibiendo. La última que decía: «Esta noche todos conocerán la verdad sobre la falsa duquesa». Rodrigo se levantó inmediatamente, ayudando a Elena a ponerse en pie. Vio el terror en sus ojos y supo que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero en lugar de las palabras de apoyo que ella esperaba, él se limitó a mantener el protocolo, escoltándola fuera del salón en silencio, mientras por dentro luchaba contra el pánico de saber que su secreto estaba a punto de ser revelado. Esa noche escribió la carta que pondría fin a la farsa. «Excelencia», comenzaba con la formalidad que había aprendido a usar después de los eventos de esta noche. «Creo que es momento de reconocer que mi presencia aquí causa más problemas de los que resuelve. He cumplido mi parte del acuerdo durante estos meses y ahora creo que es hora de que ambos recuperemos nuestras vidas verdaderas. Gracias por la protección que ha brindado a mi hermano y a mí. Me retiro con la esperanza de que podamos olvidar esta farsa con dignidad. Cuide de su nombre, que ahora está seguro. Nosotros cuidaremos de nuestra paz». Elena partió al amanecer, llevándose solo lo que había traído. Tomás, que había venido a pasar las vacaciones, la acompañó sin preguntas, entendiendo que algo fundamental había cambiado en el corazón de su hermana. Rodrigo encontró la carta en su escritorio junto con las joyas de la familia que Elena había usado durante su tiempo como duquesa. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo algo se rompía en su pecho. Había conseguido lo que quería. Su título estaba seguro, su patrimonio intacto, su corazón supuestamente protegido. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido lo más valioso que había tenido jamás?
Los meses siguientes fueron los más largos de su vida. Rechazó cortésmente a todas las pretendientes que su madre sugería, alegando que necesitaba tiempo para procesar su pérdida. Pero por las noches caminaba por los jardines donde Elena solía leer, visitaba la biblioteca donde habían compartido tantas conversaciones y se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido valiente esa noche en el banquete. Fue su madre quien finalmente lo confrontó en una conversación que cambiaría todo. «Hijo mío», le dijo una tarde mientras tomaban té en el salón principal, los rayos dorados del atardecer filtrándose por las ventanas emplomadas. «He vivido demasiados años para no reconocer a un hombre enamorado cuando lo veo». «No sé de qué hablas, madre». La duquesa dejó su taza de porcelana china sobre la mesa con un tintineo suave. «Hablo de Elena. Al principio desconfié de ella, lo confieso. Su aparición súbita, su historia, todo parecía demasiado conveniente», suspiró profundamente. «Pero la he observado estos meses. He visto cómo trata a los sirvientes, cómo se levanta temprano para llevar comida a las familias necesitadas cuando cree que nadie la ve. He visto la genuina bondad en sus ojos cuando lee a los niños del pueblo. Esa autenticidad no se puede fingir, Rodrigo». El duque permaneció en silencio, pero su madre continuó. «Elena es la única mujer que te ha mirado con amor verdadero y no con ambición. La única que se fue sin pedir nada a cambio. Y tú la dejaste partir porque tienes miedo». Su voz se suavizó. «Cometí muchos errores en mi vida, hijo. Pero el mayor fue enseñarte que el amor era debilidad. El amor verdadero no es traición. Es el único valor que vale la pena defender». La duquesa se acercó a la ventana y suspiró. «Además, hijo mío, hay algo que debes saber. Esas cartas amenazantes que Elena recibía, las vi. Una de las doncellas me las trajo, preocupada por la seguridad de su señora. La doncella confesó rumores sobre el origen humilde de Elena, y las cartas, con sus alusiones a un fraude, confirmaron mis sospechas. Alguien sabía su verdadera identidad desde el principio, y ese alguien sigue ahí afuera, esperando el momento perfecto para actuar. Si realmente amas a Elena, debes encontrarla antes de que esa persona cumpla su amenaza». Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué amenaza, madre?» «La última carta llegó ayer. Decía, si el duque no confiesa su fraude matrimonial en una semana, revelaré la verdad al rey personalmente. Rodrigo, te quedan 3 días». Esas palabras resonaron en Rodrigo durante días. Recordó cada momento con Elena, cada sonrisa, cada conversación, cada instante en que había sentido paz a su lado. Se dio cuenta de que había estado tan ocupado protegiendo su corazón que no había visto cuándo dejó de ser necesario protegerlo. El viaje al pueblo donde Elena había crecido le llevó 2 días. Llegó al atardecer, cuando las campanas de la pequeña iglesia marcaban el final del día. Preguntó por ella y le dijeron que vivía en una casa al final del sendero principal, cerca de la escuela. Rodrigo había pagado las deudas de su padre a don Carlos Mendoza, asegurando que la casa de Elena y Tomás estuviera a salvo de amenazas. La encontró exactamente donde esperaba, sentada bajo un gran roble, leyendo historias a un grupo de niños que la escuchaban con los ojos brillantes de asombro. Tomás estaba entre ellos, ya más alto y con la confianza de quien está recibiendo la educación que siempre mereció. Cuando Elena lo vio, su rostro se transformó. Sorpresa, dolor, esperanza y miedo se mezclaron en sus ojos en cuestión de segundos. «Niños», dijo con voz temblorosa, «la historia continúa mañana. Vayan con sus familias». Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como un puente incierto. «Si viene por gratitud, ya fue dada», murmuró Elena sin mirarlo a los ojos. «Si viene por el nombre, ya no lo necesito. Mi hermano está bien, yo estoy bien. Puede regresar a su vida con la conciencia tranquila».
Rodrigo se acercó lentamente, como quien se aproxima a un pájaro herido que podría volar ante cualquier movimiento brusco. Vengo porque pasé estos meses pensando que podía seguir igual que antes, pero no puedo. Su voz se quebró ligeramente. Usted me cambió, Elena. Lo que siento no tiene que ver con promesas o contratos, sino con su voz cuando lee, con su silencio cuando piensa, con su presencia que convierte cualquier lugar en hogar. Elena sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo. No puede decir esas cosas. No después de tanto tiempo, no después de... ¿Después de qué? ¿De demostrar que soy un cobarde? ¿De permitir que se fuera sin luchar por usted? Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas. Esa noche en el banquete, cuando Eugenia la humilló, debí defender su honor. Debí decirle a todos que usted valía más que cualquier título o fortuna, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De admitir que la amaba, de reconocer que había encontrado exactamente lo que juré nunca buscar. Sus ojos se llenaron de una ternura que Elena nunca había visto. ¿Nunca sintió nada? ¿Ni una sola vez? Elena cerró los ojos y las lágrimas finalmente se derramaron. Lo sentí cada día, cada noche, cada momento en que fingía ser alguien que no era para estar cerca de usted. Su voz se quebró, pero pensé que era un castigo sentir algo tan profundo por alguien que nunca podría tener realmente. Entonces, susurró Rodrigo, acercándose hasta que pudo sentir el perfume sutil de rosas que siempre la acompañaba. ¿Podemos empezar de nuevo? Sin mentiras, sin títulos falsos, sin miedo, solo usted y yo, con nuestros nombres verdaderos y nuestros corazones sinceros. Elena abrió los ojos y lo miró como si fuera la primera vez. Vio al hombre que había aprendido a amar detrás de todas las máscaras de la nobleza. Vio la vulnerabilidad que él había escondido durante tanto tiempo, la ternura que había florecido a pesar de sus miedos. ¿Está seguro? ¿Una plebeya y un duque? ¿No será otro tipo de mentira? La única mentira sería fingir que no la amo. El resto lo construiremos juntos. Rodrigo se levantó y le extendió la mano, no como el duque que había sido, sino como el hombre que quería llegar a ser junto a ella. Elena miró esa mano extendida, símbolo de una nueva promesa, de un nuevo comienzo. Lentamente, sin veus ni coronas, sin protocolos ni secretos, puso su mano en la de él. Entonces, empecemos de nuevo, murmuró, pero esta vez empecemos con la verdad. El beso que siguió fue suave como el susurro del viento entre las hojas del roble. No fue el beso de un duque y una falsa condesa, sino el de dos almas que habían encontrado su hogar una en la otra. Tomás, que había observado desde la ventana de la casa, sonrió con la sabiduría de los hermanos menores que entienden el amor antes que los mayores se atreven a nombrarlo. Meses después, cuando la primavera cubría de flores los jardines de Monteverde, Elena y Rodrigo se casaron por segunda vez. Pero esta boda fue diferente. No hubo mentiras ni nombres falsos. No hubo condiciones ni contratos. Solo dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no es una debilidad, sino la mayor valentía que puede tener un corazón. Elena nunca volvió a fingir ser quien no era. Como duquesa verdadera, transformó el palacio en un lugar donde la bondad valía tanto como la alcurnia, donde los niños del pueblo podían venir a aprender, donde las puertas estaban abiertas para quienes necesitaban justicia o esperanza. Y Rodrigo aprendió que proteger el corazón de quien amas no significa construir muros, sino crear un espacio donde ambos puedan crecer sin miedo. La condesa Eugenia, al enterarse de la verdad, comprendió que había perdido mucho más que un matrimonio conveniente. Había perdido la oportunidad de presenciar cómo el amor verdadero puede transformar incluso los corazones más cerrados. En las tardes de verano, cuando la brisa mueve suavemente las cortinas de seda del palacio, Elena y Rodrigo aún se sientan bajo su roble favorito.
Ella lee historias, él escucha en silencio, y ambos saben que han encontrado la historia más hermosa de todas, la suya propia, escrita con tinta de verdad en el pergamino de sus corazones unidos. Y si alguien pregunta cómo una plebeya pudo cambiar el destino de un duque, la respuesta es simple. A veces, salvar un nombre significa estar dispuesto a perder todo lo que creías que te definía, para encontrar todo lo que realmente eres cuando amas sin condiciones. El eco de sus voces se pierde entre las piedras centenarias del palacio, pero su historia permanece como testimonio de que el amor verdadero no conoce de títulos ni de clases sociales. Solo conoce de almas que se reconocen y deciden caminar juntas, sin importar qué tempestades puedan enfrentar. Pasaron los años y la historia de Elena y Rodrigo se convirtió en leyenda en toda Castilla. Los trovadores cantaban en las plazas sobre la plebeya que había salvado no solo el título de un duque, sino su alma. Las madres contaban a sus hijas cómo el verdadero amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos del protocolo y la rigidez social. El Palacio de Monteverde se transformó bajo la influencia de Elena. Los jardines que antes servían solo para el ornato, ahora alimentaban a las familias necesitadas. Las bibliotecas cerradas se abrieron para enseñar a leer a los hijos de los campesinos. Los salones que resonaban con conversaciones vacías ahora escuchaban las risas de niños que aprendían historia y matemáticas junto a los pequeños nobles. Rodrigo descubrió que liderar con el corazón no lo hacía débil, sino más fuerte. Sus tierras prosperaron como nunca, no solo por la abundancia de las cosechas, sino por la lealtad genuina de quienes trabajaban en ellas. Los siervos ya no le temían, lo respetaban porque sabían que él y Elena los veían como personas, no como herramientas. Tomás creció hasta convertirse en un joven brillante, estudiando leyes en la Universidad de Salamanca con el sueño de defender a los desfavorecidos en los tribunales. Elena lo visitaba regularmente, y él siempre la recibía con la misma sonrisa radiante de cuando era niño, orgulloso de la hermana que había tenido el valor de elegir el amor por encima de la seguridad. La duquesa viuda, que al principio había desconfiado de Elena, terminó por amarla como a la hija que nunca tuvo. En sus últimos años, confesó que Elena le había enseñado que la verdadera nobleza no estaba en los pergaminos antiguos, sino en las acciones diarias de bondad y justicia. Incluso la condesa Eugenia, después de años de resentimiento, encontró la paz. Conoció a un viudo bondadoso que valoró su inteligencia por encima de sus intrigas y aprendió que la felicidad verdadera no se conquista arrebatándola a otros, sino construyéndola con paciencia y autenticidad. Los hijos de Elena y Rodrigo crecieron conociendo la historia completa de sus padres, no como una fábula edulcorada, sino como la verdad hermosa y compleja de dos personas que habían encontrado el valor de ser vulnerables. Aprendieron que el amor requiere valentía, que la honestidad es el fundamento de toda relación duradera y que la verdadera riqueza está en tener alguien con quien compartir tanto las alegrías como las tempestades de la vida. Y así, en el silencio dorado de los atardeceres de Castilla, mientras las campanas de la iglesia del pueblo marcaban el paso sereno del tiempo, Elena y Rodrigo escribieron el capítulo más hermoso de la historia de los Villalta, aquel en que el amor venció al miedo. La verdad triunfó sobre la mentira, y dos corazones encontraron en la libertad de ser auténticos la mayor nobleza de todas. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia de amor de una época en que los corazones valientes desafiaban las convenciones sociales y el amor verdadero triunfaba sobre todas las adversidades. Si esta historia tocó tu alma, déjanos tu like y suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar y soñar.
No olvides revisar el mensaje especial que hemos dejado en el comentario fijado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.